programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que acerca la ciencia y tecnología a los nayaritas. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y hoy tenemos una entrevista especial sobre la experiencia de dos estudiantes en el programa de posgrado, la Maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas del CICESE, que se imparte en Tepic y en Monterrey. Estamos emocionados de tener con nosotros a los ingenieros Marcelo Huerta y Carlos Villagómez, quienes han completado su primer cuatrimestre en este programa. Bienvenidos, chicos. Hola, gracias. Y bueno, antes de adentrarnos en la experiencia de Marcelo y Carlos, hablemos sobre la importancia de cursar un posgrado, sobre todo en el área de TIC. En el mundo actual, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la educación continua es esencial. ¿Qué implica realmente estudiar un posgrado y cómo puede marcar la diferencia en la carrera de un profesional? Para responder estas preguntas, hoy exploraremos la experiencia de nuestros invitados como estudiantes de la Maestría en Tecnologías Avanzadas e Integradas. Marcelo, Carlos, cuéntenos un poco sobre su motivación para cursar un posgrado y en específico esta maestría. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Creo que uno de los factores principales fue la pandemia. Sentimos, por lo menos en lo que hemos platicado, que la pandemia nos quitó algo de tiempo o de experiencia que pudimos haber agarrado en la carrera. Muchos temas, a pesar de que los profesores de la carrera hicieron su mejor esfuerzo, no sentimos que los vimos con la misma profundidad que pudo haber sido en presencial. Entonces, eso fue uno de los factores, por lo menos que influyó en mi decisión de decir yo quiero un posgrado porque quiero seguir aprendiendo de los temas que quizá dejé incompletos en la carrera. ¿Y por qué elegiste la maestría que se ofrece en el CICESE Tepic? Uno de los factores fue que es aquí en Tepic. La conveniencia de no tener que trasladarme a otro lugar fuera de lo que es mi casa. Pero también los temas que toca la maestría me interesaron. Uno de ellos pues fue la inteligencia artificial, que desde la carrera a mí me interesaba verlo. Que se supone debimos haber tocado un poquito del tema de eso en la carrera, más por algunos factores parece que no fue así. Y yo me quedé con ganas de decir, yo quiero aprender inteligencia artificial. De aprender más sobre el tema. Gracias por compartirnos esto que te llevó a estudiar esta maestría. Y para ti, Marcelo. Bueno, durante la preparatoria fue mi primer acercamiento hacia la investigación y durante la carrera también tuve una estancia de investigación y fue un mundo que a mí me gustó muchísimo, me apasionó demasiado. ¿En dónde hiciste tu estancia y en qué la hiciste? Perdón por interrumpir. No te preocupes, fue en CIMAT, en la unidad de Zacatecas. Fue un tema relacionado con un control de drones. Y en esa misma estancia yo conocí a una persona que trabajaba con inteligencia artificial. Posteriormente conocí a una persona que trabajaba con inteligencia artificial también y con los datos. Y decidí que ese mundo me gustaba mucho, me empecé a adentrar un poquito más. Y explorando las soluciones a la problemática de no encontrar un empleo con un buen salario y que muchos requerían una experiencia laboral, pues decidí optar por el lado de la investigación y busqué una maestría. Empecé a buscar el catálogo de maestrías que existían tanto aquí en Tepic como en México, y la de CICESE de aquí me pareció bastante buena, sobre todo por la parte de la investigación en torno a la inteligencia artificial y los sistemas centrados en el usuario. Veo que los dos están interesados en esa área, ¿no? De inteligencia artificial. Sí, así es. Así que supongo que fue uno de los factores más atractivos que los atrajo a este posgrado. Pero, ¿qué otras cosas les llamaron la atención que los hicieron decir, yo me voy por esta maestría? A mí me gustó muchísimo también, y lo hemos comentado en estos días, la integración que tienen con la parte de electrónica y de mecatrónica con la inteligencia artificial. Sí es un poco más enfocado a la parte de inteligencia artificial, pero sentimos mucho apoyo también a la parte de mecatrónica y sobre todo de electrónica. Hay varias materias que son de hecho integradoras y esa parte nos gusta mucho también. Así es, no es solo, o más bien, este posgrado nos permite no dejar de lado lo que ya sabemos, sino que mejorar conforme a eso y agregar a lo mejor conocimientos que no teníamos. Entonces eso también nos gustó mucho al momento de
de la maestría en general, ya cuando pasamos nuestro primer cuatrimestre. E incluso de otras áreas también, como la parte de fotónica y de nanoingeniería, que también es un poco interesante y que si bien no es la parte a la cual nos estamos abocando más, también el conocimiento en esa parte nos nutre muchísimo. Entonces lo que les gusta es como lo multidisciplinario de esta maestría, que hay de todas las áreas y convergen, por así decirlo, en un solo objetivo. Sí, es correcto. Ok, muy bien. Pues sí, suena atractivo, ¿no? Saber un poco de todo para mejorar la experiencia. Y bueno, continuando, ¿qué tal fue el proceso de ingreso? ¿Fue complicado? Sobre todo, cuéntenos de los exámenes que realizaron para ser aceptados. Ay, no hablemos de cosas tristes. Pues fueron un total de 4 exámenes. Sí. Uno por materia. Una hora por cada uno. Previo a esto, la verdad es que agradecemos muchísimo haber tenido un curso propedéutico de todas las asignaturas que fueron del examen, porque la verdad es que ayudó muchísimo en refrescar conocimiento y a lo mejor a lo que no sabíamos, más o menos que nos ubicaran en qué nos faltaba saber. Sí, es correcto. ¿Dónde recibieron el curso propedéutico? Fue en línea. ¿En línea? Sí. Okay. Y pues hubimos muchos problemas que algunos venían de una forma u otra en el examen. Y sobre todo recordar las bases. Yo, por ejemplo, tenía ya un año que no tenía ninguna clase, incluso más tiempo en el que no veía varios temas. Por ejemplo, la parte de cálculo y de matemáticas sí se abordaron en el examen, pero yo tenía cierta inseguridad porque decía, es que hace varios semestres que no veo estas materias. Ni siquiera en mis últimos semestres, que fueron ya exclusivamente de la carrera de mecatrónica, vi la parte de matemáticas. Entonces sí fue bastante refrescante porque pasas la materia, pero con el tiempo dejas de practicar y se te olvida un poco. Entonces sí fue un poco complicado el proceso de selección, pero la verdad la parte del curso propedéutico ayudó muchísimo. Y pues aunado a eso, una entrevista. También fue después de los exámenes. ¿Y qué tal les fue en la entrevista? ¿Fue difícil? ¿Se pusieron nerviosos? No, hasta eso que no. Nos hicieron preguntas no muy básicas, pero, o sea, nunca sentías que estaba siendo evaluado. Más que nada, preguntaban, así como en este momento tú nos estás preguntando, el hecho de por qué queríamos entrar a la maestría, cuál era nuestro objetivo al entrar a la maestría, a qué queríamos llegar. Como para, quizá, más allá de decidir si éramos aptos para entrar o no, yo sentí que era más como para ver en qué ellos nos podían apoyar a llegar a ese objetivo. Por lo menos yo sí lo sentí, no sé tú. Y además un poquito también verificar el interés que tú genuinamente tengas en el posgrado, ya que pues el posgrado a lo mejor te puede dar muchas facilidades y muchas oportunidades. Entonces yo sí sentí que los investigadores buscaban bastante el que tú conocieras a qué posgrado vas, qué tipo de materias vas a ver aquí, qué líneas de investigación tiene el posgrado y que tú genuinamente estuvieras interesado en esa parte, porque a lo mejor alguien puede decir, es que no sé qué hacer, quiero entrar a una maestría, y creo que eso no es lo que busca el CICES. Entonces yo sí sentí que, en torno a las preguntas estuvieron sobre todo... ¿Que era como un filtro? Sí, en parte, pero también ver si tú de verdad sabías a lo que ibas y que tú de verdad tuvieras interés. Me preguntaron también, por ejemplo, qué proyectos yo tenía en mente que podía aplicar. Y sobre todo mucha disposición en cuanto a responder las preguntas. Desde el inicio del proceso de selección hasta el final de la entrevista. Siempre hubo, si hay alguna pregunta, pues con confianza hazla. Si hay alguna duda en cuanto a cómo funciona el programa de maestría, tanto en titulación como en materias, pues con confianza puedes hacerlo. Entonces sí, fue un poco complicado, un poquito largo también, pero pues la verdad es que muy, muy bien, nada que no se pueda hacer. Pues felicidades porque lo lograron, ¿no? Y ya lograron también un primer cuatrimestre en la maestría, sí, que no es fácil. No ha sido muy fácil, pero bueno, ya llevan un 25% del total, ¿no? Sí, más o menos. Tantito menos, creo, porque son 4 trimestres. Pero son 2 años. Sí. Bueno. Continuamos, el primer cuatrimestre, como mencionaron ahorita, puede ser desafiante, sobre todo porque es el inicio de algo nuevo. ¿Cómo fue su adaptación al programa y a la dinámica académica? Creo que, como dice la frase, nos agarraron un poquito en curva al inicio. Más que nada porque, como dice mi compañero, ya teníamos 1 año aproximadamente. Un poquito más. Que habíamos salido de lo que es de la carrera. Entonces, pues quieras o no, tu mente se va adaptando a otras cosas, depende de lo que hayas hecho en ese año. Y llegar otra vez a una dinámica de educación es como de que, bueno, tienes que acostumbrarte de nuevo a tiempos de entrega, a requisitos de proyectos que quizás son muy distintos a los que tendrías que ver allá afuera o algo por el estilo. Y fue como volver a recordar el regresar a la universidad. Entonces ese tiempo como de adaptación nos costó un poquito al inicio, pero ya al final estábamos como agarrados en forma
de qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer y quizá recordar un poquito las dinámicas que seguíamos en la carrera para poder hacer todo en tiempo y forma. Sí, y además en general creo que siempre que comienzas un proyecto nuevo, la curva de adaptación y de aprendizaje suele ser un poquito más complicada al inicio. Entonces sí, yo sentí que cuando recién empezamos, sobre todo las primeras 2 o 3 semanas, teníamos bastantes problemas en cuanto a la adaptación, derivado de varias cuestiones. Sobre todo yo creo que lo que dice Juan Carlos es cierto. El haber tenido tanto tiempo sin clases sí nos afectó un poquito el volver a retomar el ritmo. Pero algo que yo le agradezco muchísimo a CICESE y a todos los doctores que nos apoyaron con las clases es que hubo muchísima disposición en cuanto a cualquier duda, inclusive hasta asesorías extra clase. La hay todavía. Claro. Porque la hay todavía. Aún no hemos acabado, ¿verdad? Aún no hemos acabado, la hay todavía. Pero sí hay muchísima disponibilidad. Temas, por ejemplo, que no entendemos, se ofrecen a apoyarnos incluso en horas después de laborales. Y sí es algo bastante padre. Tardamos en adaptarnos un poco, pero pues poco a poco, luego de un mes y una semana, tal vez ya estábamos entrados en ritmo. Ok, ahorita con su experiencia que contaron me recuerda un poco a lo que siempre recalcan los maestros, que después de terminar la licenciatura prácticamente no te enfríes, ¿no? Que te metas a estudiar un posgrado porque pues te va a dar un poquito de mejor desempeño en lo profesional y que si tratas de hacerlo después, muchas veces ya te enfriaste y ya no es tan fácil continuarlo, ¿no? Así es. Y bueno, ambos son de mecatrónica. Ya mencionaban un poco que les gusta esta conversión de varias disciplinas y que también tomen los conocimientos de su carrera, pero aprendan otros. ¿Cómo ha sido, ya más de forma más general, la transición a un enfoque más avanzado e integrado en las tecnologías? Creo que no fue tan complicado como esperábamos, porque desde la carrera implícitamente creo que se nos inculcó el hecho de tener un poquito de aquí y un poquito de allá. Entonces nada más fue como que llegar, ver qué nos faltaba conforme a lo que estábamos viendo, investigar esa parte que nos faltaba y empezarla a aplicar de nosotros, porque realmente una de las cosas que más se nos complicó fue en las materias del doctor Ansel, que era como que las bases de la inteligencia artificial. Okay. Entonces, la forma de programar una inteligencia artificial, si bien no es nada del otro mundo porque ya lo vimos, no es la forma a la que estamos acostumbrados a programar. Porque en la carrera nuestra programación era más que nada de yo tengo este dispositivo, tengo que hacerlo funcionar para que haga esta cosa. Y acá era más como de que, ok, tienes este problema, tienes que crear un programa que te lo resuelva, pero siguiendo como que unos pasos ya específicos. Ya, o sea, ya hay un método detrás que ya debes tú de aplicar. Entonces ahí sí se nos complicó un poquito porque pues no estábamos acostumbrados a usar ciertas herramientas, no estábamos acostumbrados a programar quizá de esa forma, pero ya una vez que empezamos a ver las cosas de cómo teníamos que hacerlo y que no era tan complicado como esperábamos, ya no se nos complicó tanto. Sí fue un poco complicado. Pero creo que ahí radica también mucho la importancia de elegir un posgrado en caso de que se vaya a decidir tomar uno, que de verdad te llame la atención, porque ese gusto por las materias que estás tomando o ese gusto por los trabajos que estás realizando, sí te mueven muchísimo y sí te impulsan demasiado en seguir adelante. Una cuestión también es que naturalmente pues la maestría tiene un enfoque un poco multidisciplinario en cuanto a que está también en la parte de la investigación, y yo sentí bastante ese ritmo. A veces en las licenciaturas el enfoque que se le da a la investigación es muy bajo y es mucho más a la parte profesionalizante, y en la carrera de mecatrónica sí sentimos mucho esa parte, incluso la parte más bien de la industria. Entonces también esa parte complicó muchísimo el proceso de adaptación al posgrado, pero pues sí, honestamente creo que lo más importante en ese momento, y eso es lo que más nos sirvió a nosotros, fue que de verdad nos gusta esa parte que estamos haciendo y pues tratar de trabajar, estudiar mucho y dejar lo que se puede hacer hoy, hay que hacerlo hoy. Y Carlos, comentabas que una de las partes que se les dificultó fueron las materias sobre inteligencia artificial. Sí. ¿Terminó de gustarles esta área o por el contrario, hay alguna que les haya gustado más o alguna clase que estén ansiosos por recibir? No, de hecho creo que eso es lo peor del caso. Desde un inicio, antes de entrar a las materias, era una de las materias que más nos interesaban. Llegamos, nos tapamos con pared, como dicen mucha gente, de que no sabíamos qué hacer, pero pues por nuestra propia convicción de yo quiero aprender, pues fue como fuimos aprendiendo, como pudimos, por decir así, pero fuimos aprendiendo. Y fue una de las materias que más nos gustó, si no mal sé la opinión de Marcelo. Sí, estoy de acuerdo. Nos costó un poco, pero
Aunado a la ayuda de los investigadores, sí hay muchísima información en línea, muchísima información que podemos consultar. Demasiadas personas que ya tuvieron la misma duda por la que pasamos nosotros. Y algo a mí que me ocurrió en lo particular es que sí me gustó mucho la materia. Me gustaba muchísimo también la idea. Y cuando concluimos la materia, algo que yo le comentaba a Juan Carlos es que no me sentí cansado de los temas que vimos. Normalmente alguien termina algún proyecto muy demandante y piensa, ya no quiero volver a ver esto en mi vida. O terminas alguna materia en la carrera y ya no quieres volverla a ver nunca. Lo típico, ¿no? Materia pasada, materia olvidada. Sí. Y justo eso no nos ocurrió en esta ocasión. Al contrario, yo incluso durante las vacaciones pensaba en darle un poquito de continuidad a mi proyecto. Al final no lo hice, pero probablemente no lo descarto. Y sobre todo, pues sí me gustó muchísimo el trabajar con la inteligencia artificial y con los datos, aún después de haber pasado una materia un poquito complicada. Y como lo dijiste, ¿no? Tiene que ser algo que te guste, que te apasione, para que pese a los retos, obstáculos, continúes ahí, continúes con ánimo haciéndolo, ¿no? Disfrutándolo. Sí, claro. También comentabas, Marcelo, que te gustó, que esta maestría está un poco más orientada a la investigación y no tanto a lo profesionalizante. También dijiste, ya habías participado en un proyecto de investigación. ¿Hay algo más en lo que se hayan adentrado en temas de investigación? Una parte que me gusta muchísimo de la maestría y tiene que ver justo con esa parte de la investigación del posgrado es que muchos de los proyectos que llevamos a cabo como método para acreditar la materia son muy fácilmente escalables a un artículo de divulgación científica. En 2 materias anteriores sí llevamos a cabo 2 proyectos un poco fuertes, un poco demandantes, pero el resultado la verdad es que fue bastante bueno y aunque no era tan comparable con lo que existe, como dicen, en el estado del arte, sí es algo que puede ser expuesto en algún congreso, y esa parte en particular sí me gusta mucho. Un proyecto de investigación, a lo mejor ya como una tesis o algo así, pues aún no nos toca hacerlo, pero lo más cercano a esos son los artículos científicos que estamos intentando escribir, que estamos trabajando, y es algo bastante padre, la verdad. Me gusta mucho eso del posgrado porque lo que yo le comentaba a Juan Carlos es que explotas al máximo lo que ves en la materia, no nada más para acreditarla. Muchas veces cumplimos por cumplir las tareas o estudiamos para los exámenes, el día siguiente se nos olvida, y en este caso pues no, está ese proyecto, es algo tangible, es algo que estamos redactando, y el hecho de tratar de poder escalarlo un poquito más sí es algo muy, muy padre. Creo que me gusta mucho ese enfoque de la maestría en la investigación. ¿Y en qué están trabajando sus artículos de investigación? Supongo que va a ser algo relacionado con inteligencia artificial y que probablemente también su trabajo de titulación sea algo relacionado con el tema, ¿o qué es lo que les está interesando explorar, investigar? En ese momento ya se concluyó ese proyecto. Fue una inteligencia artificial que detectaba el texto de una persona. Tomamos una serie de opiniones rescatadas de TripAdvisor, y en ese tipo de aplicaciones se le permite al usuario agregar una polaridad del 1 al 5. Por ejemplo, 1 estrella, 2 estrellas, 5 si es un excelente servicio. Y la idea era revisar los sentimientos, es un problema de análisis de sentimientos de las personas, y con una inteligencia artificial detectar cuál es la polaridad a la cual se le asigna a cada opinión. Entonces era un problema bastante interesante, computacionalmente algo demandante, pero... ¿Algo? Bueno, bastante demandante, pero ese es uno de los proyectos que yo en lo personal estuve realizando para acreditar la materia, y como tal, como método para acreditar, se nos solicitó que entregáramos un documento con introducción, metodología, resultados, análisis de resultados de artículos científicos. Sí, de un anteproyecto, básicamente. Sí, tal cual. Y sí fue un proyecto padre. Algo que me gustó muchísimo fue que a lo mejor no obtuve los resultados que se encuentran en el estado del arte por los métodos que yo utilicé, ya que, bueno, estaba un poco limitado a lo mejor a lo que vimos en la materia. Sin embargo, fácilmente es escalable a otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial, y esa continuidad que se le puede dar a los proyectos que tenemos aquí, la verdad es que me gusta. De hecho, se te dio la opción. Sí, probablemente acaban de dar la opción. Estamos valorándolo todavía, si darle continuidad o no. Excelente, felicidades. Gracias. Ojalá que sí lo continúen, ¿no? Paralelamente. Bueno. Sí. No, se le dio la opción de que para la materia que estamos cursando actualmente, los temas que vamos a ver los aplique a su proyecto anterior para ver qué tanto mejora. Entonces es una buena oportunidad. Sí, descubrí que no me terminaba de encantar mucho el procesamiento del lenguaje, y ahora que lo apliqué descubrí que me gusta mucho. Y sobre todo porque también ya estás familiarizado con el tema, entonces puedes ver qué más se va aportando. Es correcto. Y bueno, continuamos.
ahora ya en temas menos académicos, más sociales, ¿cómo ha sido su integración e interacción con profesores y compañeros? Sobre todo porque el programa es multisede, ¿no? Se encuentra en Tepic y también en Monterrey. Así es. ¿Cómo ha sido esto para ustedes? Bastante bueno, la verdad. Ha sido interesante. Sí, creo que nos ayudó un poco el venir de un sistema escolar en pandemia y estar un poco acostumbrados a las clases en línea. Ya tenían experiencia. Sí, no es para que te bien o agrade, para mal. pero ya tienes la experiencia. Sí, y tanto en cuanto a los investigadores que imparten las clases como con los compañeros. Tuvimos bastante tiempo, 2 años casi tomando clases en línea y nuestros compañeros ya los conocíamos y eso nos facilitó muchísimo la reconciliación con ellos durante la pandemia y en línea. Y esos compañeros también no ha sido la excepción. Aunque no los conocemos físicamente, en algunas ocasiones incluso llegamos a tener videollamadas con ellos explicándonos la problemática que tenemos, nuestras tareas, algunos problemitas que nos hemos encontrado. Y ha sido muy amena, muy, muy cordial la relación que tenemos con los compañeros. En cuanto a investigadores, también la misma disposición que hay tanto en Monterrey como aquí en Tepic, tanto para tareas como para exámenes, como para dudas generales. Creo que no había clase que el investigador antes de despedirse nos dijera: si tienen dudas, contáctenme por correo, contáctenme por teléfono. Incluso si tienen la oportunidad y tienen alguna duda en específico, podemos hacer una videollamada para que se la resuelvan. No, creo que no había clase que no nos dijeran eso. Qué bueno que hay esa disposición. Sí, la verdad sí te da un poquito de calma, como el hecho de que, bueno, si no le entiendo el tema, sé que el investigador no se va a desaparecer mágicamente. Sé que lo puedo contactar y me puede resolver la duda que tenga. Digámoslo así, que es un poco personalizado. Sí, un poco, ajá. Y sobre todo también algo que me agradaba bastante, aplican todos, pero especialmente en los investigadores que no se encuentran presencialmente, es el feedback que nos dan. No hay ninguna tarea que nos devuelvan sin algún comentario. En algunas ocasiones concretamos el objetivo que busca la tarea e implementamos el algoritmo que se nos solicita o resolvemos el problema matemático que se nos solicita, pero el investigador también nos da una respuesta diciéndonos: ok, está bien, es correcto, pero ¿por qué no lo haces de este otro modo? ¿O por qué no lo intentas hacer de esta otra forma? O yo lo hubiera hecho de este modo. Entonces ese tipo de cuestiones la verdad es que también nutren muchísimo al estudiante y en particular a nosotros nos ha gustado mucho. Sí. Y ya casi para finalizar, cerrando, ¿que podrían compartir alguna experiencia particular que hayan tenido durante este primer cuatrimestre que los haya inspirado o desafiado? Creo que la mayor inspiración fue en el momento de proyectos finales. Nosotros obviamente podemos pedir asesorías a los investigadores. Uno de los que más le pedimos asesorías fue al doctor Ansel porque era sus proyectos. Creo que la mayor inspiración que tuvimos fue el momento en que llegamos los dos, bueno, cada quien por su lado obviamente, y le dijimos: doctor, llevo esto, ¿qué me falta? ¿Qué tengo mal? ¿Qué tengo bien? Y obviamente pues el doctor es de tiempo limitado, es un investigador muy ocupado, pero afortunadamente cuando tiene tiempo pues sí te ayuda, ¿no? Entonces ese momento cuando lo revisa así rápidamente, dice: bueno, puede que no esté 100% seguro qué estás haciendo, pero me parece que vas bien. Es como que el cielo se te abre, dices: voy bien. Claro. Esa inspiración de sí. Por así decirlo, te dan luz verde. Sí. Te dan luz verde, ves la luz al final del túnel. De decir: ya, voy bien. Sí, también viene acompañado también desde luego con una retroalimentación. Sí, claro. En cuanto a cómo vas, qué mejorarías, qué haría yo, qué recomiendo que puedas implementar además de esto, o esto hazlo de este otro modo. Y es una muy buena experiencia. También me tocó vivir eso. Y en lo particular, yo sí sentí que durante el cuatrimestre anterior tuve yo un punto de inflexión, que fue cuando conocimos a los egresados de la maestría. También. Y nos dimos cuenta que no estábamos en una posición muy nuestra. Vimos que es algo que estamos viviendo, que sí está complicado, que a lo mejor no estamos del mejor humor, a lo mejor nos sentimos un poco agobiados con tanto trabajo, pero el saber que ellos sintieron lo mismo y saber que al contarle nuestras experiencias, ¿se identificaron? Sí. Nos pareció la verdad bastante bueno. Y a mí la verdad sí me dio un impulso de que, ok, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? podemos hacerlo todos, sí, sí se puede. Sí es muy bueno, a pesar de que ellos pues son muy inteligentes. Sí dije, ok, creo que ellos sienten lo mismo que yo, entonces pues creo que es posible de hecho creo que explícitamente nos dijeron que se sentían igual que nosotros. O sea, que nos veían y se identificaban como que nosotros también estábamos así el primer cuatrimestre. No se apuren, se les pasa. No, y además fueron muy lindos. Nos tomaron, nos escucharon, nos dijeron: ¿saben qué? Tranquilos, pasamos por eso, no se preocupen, va a haber más retos, a lo mejor algunas materias van a poner más complicadas que otras, pero ustedes pueden. Y yo sentí que un genuino gusto porque estuviéramos ahí de su parte.
y nos gustó mucho, fue muy bonita la charla que tuvimos con ellos. Así es. Bueno, gracias por compartirnos estas experiencias, Marcelo y Carlos, por hablarnos de cómo les ha ido en la maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas. Esperamos que esta experiencia que han platicado sea relevante para nuestros oyentes, así como para aquellos estudiantes y profesionistas que están interesados en cursar un posgrado. Les agradecemos que hayan venido y esperamos que de nueva cuenta, cuando egresen, estén aquí con nosotros y nos platiquen qué tal fue la experiencia completa. Va, con mucho gusto. También podemos verlos cuando vayan a hablar sobre sus temas de tesis. Muy bien, nos parece bien. Eso será interesante. Eso va a estar muy interesante. Y bueno, recuerden que el programa de CICESE para Todos busca acercar la ciencia y tecnología a todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos como CICESE UT3. Que tengan un feliz sábado, nos escuchamos la próxima semana a través del 101.1 FM de Radio One. Hasta la próxima.